Ajahn Chah dice, oímos algunas de las enseñanzas y realmente no las entendemos. Pensamos que no deberían ser como son, así que no las seguimos. Pero en realidad hay una razón para todas las enseñanzas. Tal vez parezca que las cosas no deberían ser así, pero lo son. Al principio ni siquiera creía en la meditación sentada. No veía de qué serviría sentarse con los ojos cerrados. Y la meditación caminando de un árbol a otro, dando la vuelta y volviendo a caminar. ¿Por qué molestarse?, pensé. ¿Para qué caminar tanto? Pensaba así, pero en realidad caminar y la meditación sentada son de gran utilidad. Quienes no lo sepan, el Buda enseñó 4 posturas de meditación, que no las inventó él ni nada, son previas, son de cómo se meditaba en esa época. Y como nota aparte, el yoga, todas estas posturas que vemos a la gente haciendo, que se llaman asanas, son posturas de meditación. Su fin no es solamente vernos impresionantes o ser más musculosos o estirarnos mucho, sino que son posturas diseñadas para meditar. Son un poco más extremas, la verdad, pero al final del día ese es su fin, meditar. Bueno, en budismo, en este sistema de meditación utilizamos 4. Como les decía, no son inventadas por el Buda, sino que eran de la época y él las continuó. Rechazó algunas otras prácticas, pero estas 4 las continuó practicando. Y es sentados, que es la tradicional, es la que vemos en muchos lugares. No con las manos, se llaman mudras, esas, cuando colocamos las manos en posiciones especiales le llamamos mudra. En budismo no hay eso, no utilizamos ese tipo de posiciones de las manos, pero sí estamos sentados. Y en el curso hablamos mucho más de esto, pero básicamente es sentarse. Y en realidad eso es todo, sentarse. Hay muchas maneras de hacerlo, las piernas cruzadas, una frente a la otra, hacia atrás, estilo Burma, estilo Tailandia. Lo que importa es que estamos sentados. Eso es todo. Lo demás es de condición. Entonces, sentados, de pie, caminando y acostados. Cuando hablamos de esto, el tema que decimos es que cada una de esas posturas representa una postura real en la vida diaria. Es muy útil aprender a meditar sentados, muy útil y es muy cómodo. Pero no siempre estamos sentados. ¿Qué pasa si estamos caminando? Bueno, si aprendemos a meditar caminando, vamos a poder llevar eso a la vida diaria, igual de pie, igual acostados. Esa es la más retadora porque uno se duerme muy rápido. La postura tradicional es de lado, no es acostados boca arriba, se puede hacer, pero la tradicional es acostados de lado, cúbito lateral, que llamamos. Y aún así es fácil dormirse. Hay gente que no le gusta esa postura porque el Buda murió acostado de esa manera. Se acostó y ahí es cuando finalmente muere. Entonces hay gente que no le gusta mucho esa postura, pero es muy buena, es muy útil, es muy cómoda. Repito, el reto es que uno se queda dormido muy rápido. Y caminando, de pie es nada más estar de pie, ojos abiertos, ojos cerrados, como sea, de pie. Y caminando, ahora no recuerdo bien el término en Pali, pero literalmente se traduce como ir y venir. Entonces no es ponernos de pie y caminar 5 kilómetros, sino que es una repetición, ir y venir. Unos 20 pasos se recomiendan por lo general. Y si llevan cursos o estudian con diversos monjes y maestros, varía un poco cómo lo enseñan, el largo de los pasos, la velocidad y demás. Muy famoso es un sistema Thich Nhat Hanh de hecho tiene uno muy famoso. Se volvió muy popular, por decirlo así. No lo digo en mala manera, popular, no como algo negativo, sino que
mucha gente lo conoce. Y como él es de tradición Zen, los Zen son muy buenos para prestar atención a cada cosa. Entonces, por ejemplo, la manera en que él lo enseña es realmente de concentrarse y dar cada paso y hacerlo muy consciente, muy prestando atención a cada una de las cosas que se hacen. El sistema que yo enseño no es tan concentrado, por decirlo de una manera, no es tan despacio, sino que a veces uno llega y honestamente la mente va tan rápido que puede dar problemas tratar de caminar tan lento. Entonces, en el sistema que yo enseño, al inicio es camine como esté la mente y naturalmente va a cambiar. También enseño una técnica para ir más lento y ayuda bastante. Pero creo yo que la mía es un poco más abierta. Entonces, de nuevo, hay muchas maneras de hacerlo. Esa de Thich Nhat Hanh es muy linda y a muchos les va a funcionar muy bien. Pero hay otras maneras. Lo que he mencionado antes, el Buda en realidad no enseñó así, no dio técnicas específicas, sino que él dijo mediten caminando. Y muy bien, hay muchas maneras de meditar caminando. Y me hace gracia ese comentario de Ajahn Chah, que él dice, yo no entendía para qué hacerlo así. Él dice ir de un árbol al otro. Como les decía, la técnica es realmente buscar un lugar de inicio, un lugar de fin, ir y venir, ir y venir. A veces se hacen pasos cortos, uno frente al otro, a veces son pasos más rápidos. Y una vez veía a un monje que lo estaba haciendo y se veía que estaba pasando un rato un poco estresante. Y iba y venía rápido, iba muy rápido, iba y venía. Y está bien, es parte de por qué funciona. Y les decía que me hace gracia el comentario de Ajahn Chah porque yo tampoco lo entendía. ¿Para qué caminar? ¿Por qué no nada más sentarnos? ¿Cuál es su utilidad? Viendo a este monje, bueno, es una utilidad. A veces la mente va tan rápido que sentarse no es una opción. Y yo descubrí para mí, personalmente, justo eso, que tener esas 4 posturas de meditación aplican para momentos del día. A veces sentado es muy útil, a veces acostado, a veces caminando, a veces de pie. Una recomendación que se hace es meditar caminando nos ayuda a tener energía. Entonces a veces nos levantamos, es temprano en la mañana, estamos cansados. Y hacer meditación caminando nos ayuda a subir la energía, tener suficiente para caminar, para sentarnos. O al revés, venimos de un día estresante, venimos de trabajar, venimos cansados pero de otra manera. A veces hay mucha energía en el cuerpo. Caminar, hacer la meditación caminando, ayuda a regular, bajarla lo suficiente como para poder sentarnos. Un monje decía eso, nos decía, si algún día están meditando y les da sueño y empiezan a cabecear, de inmediato pónganse de pie y caminen. Y hagan meditación caminando. Y es uno de los mejores consejos que yo he recibido en meditación, realmente. Levántese, camine, tenga energía, vuelva a sentarse. Pero a veces uno está haciendo una meditación de un par de horas, 3 horas, y realmente lo que hace es cabecear el 90% del tiempo, porque tiene mucho sueño, o hace calor. Y esa recomendación cambió mi manera de hacer esas meditaciones largas. Y póngase de pie, camine, siéntese de nuevo. Póngase de pie, camine, siéntese de nuevo. Y entonces a veces yo empecé a combinar así las posturas de meditación. Son 4, ¿verdad? Como les decía. Entonces me acuerdo hace mucho tiempo, lo que dije es voy a hacer 15 minutos de cada uno. Porque en esa época, para mí hacer una meditación de 1 hora era mucho. De media hora era muchísimo. Entonces dije así, voy a hacer 15 minutos de cada una. Y funciona, porque entonces hacer solo 15 minutos
no es tan pesado y lograba hacer 1 hora de meditación. Muy buena, muy práctica, muy útil. Y listo. O a veces camino. Estoy trabajando, estoy haciendo cosas. Y para estirar incluso tiene un beneficio para el cuerpo. Hago una pausa. Ahora que hay tanto trabajo desde la casa, podrían hacer eso. Pausa, caminar 15 minutos, caminar 5 minutos, meditando y regresamos al trabajo. Ahora, todo esto que me estoy yendo mucho por el lado de posturas de meditación, el punto es lo que nos dice Ajahn Chah, probar, porque a veces nos dan una enseñanza y no tenemos idea por qué nos están diciendo eso. A veces decimos, suena interesante, pero tampoco lo utilizamos. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería si probamos las cosas que nos enseñan? Y de eso hablamos ya un poco hace poco, ¿verdad? Que era la idea de no quedarnos solamente en la teoría, sino empezar a llevar a la práctica todo lo que nos dan. Y de esa manera es la analogía con la fruta. Ya no tenemos que ir a preguntar, ¿es bueno esto o es malo esto? Ajahn Chah dice, él no entendía por qué sentarse a meditar. Bueno, meditó y dijo, qué gran beneficio. Yo lo hice, ahora nadie me lo tiene que decir. A mí no me tienen que convencer de ir a sentarnos a meditar. Una meditación larga de 2 horas. ¿A quién? ¿Cómo? Barbaridad. Bueno, hice la práctica y ahora nadie me tiene que convencer. Yo trato de seguir una práctica que es no comer después del mediodía. Y es muy útil. No es muy práctica muchas veces en ciertas circunstancias, pero dependiendo de mis condiciones de vida, puedo hacerlo y hacerlo muy bien. De hecho, hoy en día me cuesta comer en las noches. A veces lo he tenido que hacer y termino con indigestión. Y hace un par de meses pasé como 3 días enfermo y creo que fue por comer de noche. Ahora, a uno le dicen eso y se puede malinterpretar porque a veces uno dice, es un ayuno y uno piensa, bueno, el ayuno que hacen los musulmanes o el ayuno que hacen los católicos o el ayuno que hacen los yogis, y entonces uno tiene ideas preconcebidas y uno debería primero probarlo. Bueno, qué interesante, no es lo mismo que hacen en esta o en esta religión o en esta tradición. ¿Verdad que hace poco pasó este tema de que los musulmanes hacen como un mes de ayuno completo? Y mucha gente no entiende por qué se hace. Admito que yo no estoy muy seguro por qué lo hacen. Nunca he investigado tan a fondo, pero es justamente mi punto. Uno lo ve desde afuera y puede malinterpretarlo y sacar conclusiones basado en ideas previas. Entonces es romper con eso y decir, no, ¿qué tal si mejor lo pruebo e investigo? Y la práctica, el Buda dejó esa enseñanza para meditación. Todo el budismo es para meditar y toda meditación es para el despertar. Entonces la práctica es no comer después del mediodía para que el estómago procese la comida y esté vacío o suficientemente vacío para poder meditar en las tardes, noches. Y es muy interesante. Si uno hace una cena muy grande, digamos, aquí le llamamos tomar café es en la tarde, a las 4 o 5 de la tarde, un cafecito, unas tostaditas, y a esa hora le llamamos la hora del café. Pero a veces es más de un café y es más de una tostada, entonces ya es mucha comida. Luego vienen las 6, 7 de la tarde y otra comida más grande, con arroz, con frijoles, con unas buenas carnes, con quesos, quizá con alcohol. Bueno, intenten ir a meditar a las 8, a las 9, a las 10. Realmente la mente está pesada, el estómago está trabajando. Y entrando en temas ya muy específicos, el estómago, por eso no le da sueño, porque el estómago empieza a utilizar sangre, dirige sangre al estómago para hacer la digestión. El cerebro no tiene sangre, se va a quedar dormido, aparte de la marea alcalina y otras cosas. ¿Qué sucede? Entonces, si uno tiene desde el mediodía no comiendo o comiendo poco, cuando llega la noche
Puede estar el otro extremo que uno tiene mucha hambre, pero uno llega a acostumbrarse, llega a poder vivir bien con esa cantidad de comida. La mente está libre, está muy tranquila y la meditación de la noche es totalmente distinta. Ahora, solo para hacer la acotación, si van a hacer esa práctica, no lo hagan, no nada más dejen de comer. Yo, por ejemplo, dependiendo del día, si tuve que trabajar mucho, si tuve que salir, a veces trabajamos aquí en el jardín y otras cosas. Bueno, si es del caso, siempre tomo café en la noche, tomo té, otras cosas. Quizá unas galletas, quizá literalmente una tostada. Yo me mido. Un par de veces he visto que necesito comer más, pero personalmente vivo muy bien así y rara vez necesito comer fuerte en la noche, aun si trabajé bastante durante el día. Ustedes se miden. Si quieren hacer una práctica similar, lo importante es entender que el fin no es ayunar. No se trata de no comer, es de tener la mente libre. Entonces ahí ustedes prueban unas frutas en la tarde, un poco de comida, lo que sea necesario. Es entender eso. Y esa es la importancia. De nuevo, nos dan una enseñanza y la ponemos a prueba. Pero hay que entenderla. Este tema del ayuno, este tema de no comer carne, este tema de no consumir alcohol, a veces se malinterpreta muy fácil. Como les decía, no se trata de no comer y pasar hambre y estar con dolor de cabeza, pero no puedo comer. No, para nada. Cuando yo empecé a hacer esa práctica, recuerdo que lo que hice fue nada más bajar la cantidad de comida en las tardes y en las noches. Y poco a poco me di cuenta que naturalmente empecé a comer menos y menos y menos. Y luego llegó el punto donde más bien no puedo comer mucho. En épocas lo que hago es una comida al día. Funciona muy bien. En épocas hago como comida y media. Una comida en la mañana y luego en la tarde-noche, dependiendo del hambre. Como les decía, unas galletas, un pan. Y estoy muy bien. Pero todo depende de las condiciones. Y la manera en que yo lo evalúo es cómo me está funcionando para meditar. También he hecho una práctica que rara vez logro hacer por mis condiciones de vida, que es no comer un día a la semana, porque medito. Entonces no se trata de no comer, no es que el sábado no voy a comer y voy a estar todo el día con hambre y pensando que quiero comerme algo y que mañana voy a comer muy bien. Lo que hago es meditar. Como estoy meditando, es fácil no comer porque no da hambre. Casi que más bien no comer es la consecuencia de meditar. Entonces es muy interesante porque es analizarlo muy bien y entender por qué estoy haciendo esto. Bueno, si está siendo muy problemático, ¿qué importa? Puedo comerme algo. Los monjes tienen otras restricciones, pero ya eso es otra historia. Y es entender esa práctica. En algún momento la vi y dije, qué interesante, voy a probarla. Y funcionó de las mil maravillas. Me ayudó a meditar. Si yo hubiera hecho esa práctica de no comer un día y no logré meditar, de inmediato la abandono. Porque no está funcionando. No la estoy entendiendo. O bien, no me está siendo de utilidad. Entonces pongan a práctica, en práctica, todas esas enseñanzas y no solamente se queden con ellas en el aire o sin aprovecharlas. Creo que es el punto más importante. Sin aprovecharlas. Eso no es un desperdicio, diría yo. Ajahn Chah sigue diciendo, si centramos nuestra atención en la mente constantemente, entonces tenemos la esencia de la práctica. Tanto si experimentamos estados mentales que el mundo conoce como buenos o malos, no nos olvidamos de nosotros mismos. No nos perdemos en lo bueno o en lo malo. Simplemente seguimos recto. Hacer las posturas constantes de esta manera es posible. Y ese es el otro aspecto interesante para ejemplificar esta enseñanza con las posturas de meditación. La meditación es entender la mente al final del día.
es concentrar la mente y observar los estados mentales. Pero es muy interesante que a veces la postura de meditación nos ayuda a entender un estado mental dado. Y eso es poner en práctica la enseñanza. Tengo meses sentado y todavía estos estados mentales o estas situaciones no funcionan. No logramos verla. Qué interesante. Hoy decidí hacer la meditación de pie y pude ver mejor las cosas. Hoy la hice caminando, pude ver mejor todo eso. Y se va uniendo. Eso es, de nuevo, para ejemplificar esta idea de hacer la práctica. Y en realidad el tema de hoy era constancia. Pero como que me fui por otro lado. Entonces voy a aterrizarlo con lo que en realidad quería hablar el día de hoy, que es tener constancia en la práctica. Porque cuando yo empecé a meditar, no lograba meditar. Tampoco tenía muy buena instrucción y me era muy difícil. Y uno de los primeros retos que tenemos en meditación es poder meditar suficiente tiempo para que sea útil. Meditar muy poco tiempo a veces no nos permite llegar a lo que estamos haciendo. Y a veces se presta para pensar que lo que tengo que hacer es sentarme 5 horas y eso ya funcionó. Tampoco es meditar por meditar o sentarse por sentarse. Estar ahí 3, 4, 5 horas como tal no hace nada. Entonces cuando yo estaba empezando, lo que dije es voy a meditar 30 segundos. Sé que no puedo estar ni siquiera 5 minutos acá, ni 3 minutos. Prefiero decir voy a hacer 30 segundos y sentir que me fue bien que estar aquí 10 minutos y haber pasado 9 minutos y 59 segundos deseando que se acabara. E hice eso y fueron los 30 segundos más difíciles de mi vida. Pero además dije voy a repetirlo varias veces. No solamente una vez al día, sino voy a hacer unas 3, 4 meditaciones de 30 segundos. Los primeros 30 fueron dolorosos. Los segundos 30 fueron malos, pero no tan dolorosos. Y no voy a decir que en un día, en cuestión como de casi una semana de estar haciendo eso, esos 30 segundos empezaron a ir muy rápido. No recuerdo cuánto tiempo fueron varios días, tal vez fueron 3, tal vez fueron 4, digamos que una semana. Y 30 segundos ya eran demasiado cortos. Así es que seguí con la segunda parte de mi idea, que fue, ahora hagamos 1 minuto. Eventualmente, 2 minutos, 3 minutos. Y me puse una meta de llegar a poder estar bien unos 15 minutos meditando. 15 minutos a mí me gustan mucho. Y funcionó, con constancia, empezando por poco. Yo a veces le digo esto a la gente y se sorprenden, ¿cómo? Entonces puedo meditar poco tiempo. No sabía, yo pensé que siempre tenía que ser así. 20 minutos, media hora, 1 hora. No, para nada. Lo que importa es la constancia, porque la constancia nos ayuda a desarrollar la práctica. Ahora, eso es solamente la parte de poder estar sentados un tiempo, pero ya logramos estar sentados. ¿Y cuánto tiempo de eso realmente estamos observando la respiración? ¿Cuánto tiempo estamos observando la mente? A veces logramos sentarnos media hora a pensar en la comida de mañana o en los problemas del día. Entonces son etapas. Primero, lograr estar al menos sentados un tiempo suficiente. Pero luego, eventualmente, la idea es poder estar más tiempo haciendo la práctica de meditación como tal. Luego eso se va permeando en el día a día. Empezamos a cambiar patrones. Quizá a mí me gusta mucho hablar a un alto volumen, hablar muy rápido, hablar muy grosero. Tal vez no es que me guste, pero estoy acostumbrado. Y me doy cuenta que eso no me sirve, no me ayuda. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer algo. Voy a empezar por notar que lo estoy haciendo. Nos ponemos una meta sencilla. Lo hicimos hoy. Lo hacemos el segundo día, el tercer día. Esa constancia nos va a llevar naturalmente a entender la práctica y a desarrollar.
Y es la segunda parte de la constancia, que no empecemos por algo muy grande, empecemos por algo manejable. Realmente las frustraciones vienen de ponernos metas muy altas, muy inalcanzables, muy imprácticas. Ajahn Chah dice, si tenemos constancia en nuestra práctica, cuando nos elogian, es simplemente elogio. Si nos culpan, es solo culpa. No nos exaltamos ni nos deprimimos por ello. Nos quedamos aquí. ¿Por qué? Porque vemos el peligro en todas esas cosas. Vemos sus resultados. Somos constantemente conscientes del peligro, tanto en la alabanza como en la culpa. Normalmente, si estamos de buen humor, la mente también está bien. Los vemos como la misma cosa. Si estamos de mal humor, la mente también está mal. No nos gusta. Así son las cosas. Esta es una práctica desigual. Entonces, la práctica al inicio a veces es así. Hay buenos ratos, hay malos ratos. Y cuando estamos bien, estamos felices. Cuando estamos mal, no estamos felices, estamos tristes. Es parte de la constancia, es entender eso. Van a haber buenos ratos, van a haber malos ratos. Seguimos adelante, seguimos adelante, seguimos adelante. Hoy nos fue bien, mañana nos fue mal. Hoy nos fue bien, mañana nos fue bien, luego nos fue mal, nos fue mal, nos fue mal. Constancia, nos volvió a ir bien. Y eso se va acumulando, pero no nos dejamos ir, como dice Ajahn Chah. Cuando vienen y nos dicen, qué bonita práctica, usted sí sabe meditar, se sentó por 3 horas. Bueno, lo que hice fue sentarme por 3 horas. No necesariamente sé meditar. Y aunque sea cierto, aferrarnos a esos elogios puede ser más bien contraproducente. De igual manera, si alguien nos dice que malos meditadores o que mala práctica tenemos, no nos dejamos ir. Si es cierto, lo corregimos. Tomamos la intención de muy bien, tengo mala práctica. No sigo los preceptos, o me enojo mucho, o exploto, me deprimo, lo que sea. Muy bien, si es cierto, tomo la intención de con constancia trabajar en eso. ¿Cuánto voy a durar? 1 hora, 1 año, 10 años. Es mi camino. Yo me comportaré distinto a otros, reaccionaré distinto a otros. Y eso está bien. En tanto haya constancia, en tanto me esté dirigiendo hacia ese punto, todo va a estar bien. Porque vamos mejorando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Así es que tengan constancia y no se preocupen por los altibajos. Son parte de. Bueno, muchas gracias por haber estado. Ese fue el tema de hoy. Espero que sea de utilidad. Sigan meditando y nos vemos pronto. Hasta luego.